están haciendo los cálculos. Es decir, si ustedes tienen una raíz doble, el espacio generado, el autoespacio, no puede tener dimensión 3, por ejemplo. Ok, entonces, prácticamente los temas del curso están casi terminando porque lo que faltan son unos pocos detalles, ¿no? Por ejemplo, bien, fíjense lo siguiente. Dos matrices cuadradas son semejantes cuando hay una matriz C invertible tal que la matriz B puede expresarse como la inversa de C por A por C. Fíjense que esto no es siempre igual a A, porque la multiplicación de matrices depende, no es conmutativa y depende si se hace por izquierda o por derecha y además, ¿cómo se dice? No podemos pues conmutar aquí para que nos dé entonces que esto es igual a A. Entonces dos matrices son semejantes cuando eso ocurre, que fíjense que una definición alternativa sería, y eso sí lo podemos hacer, multiplicar por C de ambos lados de esta identidad y me queda C por B es igual a C por C a la menos 1, que es la identidad, por A por C, es decir, A por C. Entonces, dos matrices son semejantes cuando hay otra tercera matriz, de tal manera que cuando tú multiplicas a una de ellas por la derecha y la otra por la izquierda, nos da exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto, de todas las definiciones de matemática que involucran existencia, es decir, bueno, ¿cómo determino yo esa matriz C? Pero fíjense, vamos a poner primero un ejemplo. Menos 4 más 3 menos 1, menos 4 más 5, 1, y 2 menos 3 menos 1.
Fíjense, ahí hay un ejemplo construido para el cual la matriz C está previamente calculada, aunque aún no sabemos la manera de calcularla. Es decir, tenemos la matriz A y B, que se afirma que son matrices semejantes, ¿no? Son semejantes porque si hurgamos bastante bien en nuestro sombrero, sacamos esta matriz C, ¿verdad? Y al multiplicar a B por la izquierda y a A por la derecha nos dan la misma matriz, ¿no? Bien, primero, ¿cuál es la utilidad de mostrar aquí matrices semejantes? Vamos a primero discutir el punto de la utilidad de las matrices semejantes. Bien. Bien, este teorema nos indica cuál es la utilidad de considerar matrices semejantes, ¿no? Cuando se consideran dos matrices semejantes, tienen el mismo polinomio característico. Y al tener el mismo polinomio característico, también tienen los mismos autovalores, ¿no? Entonces, es útil saber eso, porque en consecuencia, ¿verdad?, quiere decir que teniendo dos matrices, sabiendo que dos matrices son semejantes, yo puedo calcular, si yo quiero los autovalores de una, puedo calcular los autovalores de la otra matriz, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede verificar. A ver, estos... Vamos a hablar de... Entonces, la siguiente definición nos indica cuáles matrices semejantes son de mayor interés para nosotros. Nos dice, primero, terminología, una matriz diagonalizable cuando es semejante, esta es una M, ya, se ve por el brillo, cuando existe una matriz diagonal semejante a ella, ¿no? Es decir, decimos que es diagonalizable cuando podemos conseguir una matriz diagonal semejante a ella. Y entonces, claro, ya ven por dónde va el asunto. Si la matriz
es semejante, tiene los mismos autovalores. Ah, pero si la matriz es diagonal, la semejante a A es diagonal, los autovalores se consiguen en la diagonal directamente y esto abrevia mucho el cálculo de autovalores, ¿no? Ahora, ¿cuándo existen estas matrices diagonalizables? Bueno, entonces fíjense, ¿cuáles son las matrices diagonalizables? Bueno, este teorema nos dice cuáles son las matrices diagonalizables. Primero, que son las matrices cuyos autovectores, me refiero a los de todos los autovalores, son todos linealmente independientes, y en el caso de que sea diagonalizable, esa matriz va a lucir de esta forma. Es decir, si A es una matriz diagonalizable, una matriz semejante a ella, diagonal, va a ser simplemente colocar todos los autovalores como diagonaliceros en las demás posiciones. Ese es el tipo de matriz diagonalizable. Y claro, como A es diagonalizable, quiere decir que es semejante a esta matriz D, por lo tanto, D sería una cierta matriz C multiplicada la inversa por A por C, ¿no? En consecuencia, donde C es cierta matriz, ¿no? Ahora, ¿quién es esa matriz C? Y esta frase que coloqué allí es extremadamente importante porque si bien la definición de matrices semejanzas me dice, bueno, para usted demostrar que dos matrices son semejantes, tiene que sacarse del sombrero una matriz C, pero aquí decimos cómo la construimos. La matriz C se construiría colocando todos los autovectores en forma de columna en una matriz. Vamos a hacer una diagonalización de una matriz pequeña para que vean cuál es el proceso.
Esto da menos 6. La suma da menos 7. A ver, 4 menos lambda, 3 menos lambda, 2, 3. Sí, estoy buscando que hay algo que no me... Sí, más 6, correcto. Y entonces aquí buscaríamos 6 y 1. La integración da 6, la suma da 7. Y 6. Ok, ahí tenemos entonces autovalores. Bien, ahí tenemos entonces para lambda igual a 1, que es el primer autovalor, el autoespacio generado, y para 6, que es el otro, tendríamos menos 2, 2. Sería menos 3, ¿no? Sería menos 2b1 más 2b2 igual a 0. b1 igual a b2. Ok. Ahí tenemos entonces el otro autovalor, lambda igual a 6, y el autovector generador del autoespacio, que puede ser el 1, 1. ¿No? Entonces, fíjense, como está claro, ¿verdad?, que estos dos vectores, el del generado por E1 y el generado por E6, son linealmente independientes, entonces, de acuerdo con el teorema anterior, quiere decir que la matriz A es diagonalizable. Entonces, su matriz diagonal semejante sería la matriz que se conforma colocando ceros en todas partes y colocando a los autovalores en la diagonal. Ustedes me dirán, bueno, ¿y en qué orden los ponemos? Porque yo podía haber comenzado por haber hallado la primera raíz era 6 y la otra 1, la primera 1 y la otra 6. Bueno, no importa en qué orden los pongamos, siempre y cuando ese sea el mismo orden que coloquemos los autovectores en la matriz que hace de puente para la diagonalización, que es la matriz C. Entonces, su diagonal semejante es esta, y la matriz puente para hacer la diagonalización sería la matriz menos 2 tercios, 1, 1, 1. Es decir,
la matriz que pone los autovectores en forma de, los generadores de los autoespacios en forma de columnas, ¿no? Bueno, el caso 3×3 es más latoso porque hay que hacer más cálculos, pero es básicamente muy semejante. Ahora, claro, no todas las matrices se pueden diagonalizar porque podría ocurrir, por ejemplo, podría perfectamente ocurrir que cuando yo estoy tratando de diagonalizar una matriz, no nos queden autovectores linealmente independientes, sino que nos queden dependientes. Fíjense que, por ejemplo, cuando teníamos el ejemplo de la matriz que era 4 veces la identidad, que estaba colocada más o menos en esta parte de la pizarra, allí el espacio generado por E4 era todo R2, es decir, el 1 sería 0, 1. Ellos son linealmente independientes, entonces quiere decir que la matriz 4 por I era diagonalizable. Pero la otra matriz, que era la que poníamos 4 veces la identidad, pero colocándole un 1 en la posición 1, 2, ¿no? Que fue uno de los ejemplos que utilizamos allí, tenía la multiplicidad geométrica era 1, el espacio generado por el único autovalor de multiplicidad algebraica 2 era de multiplicidad geométrica 1 y nos daba un solo autovalor. Entonces la matriz no puede ser diagonalizable porque ni siquiera es una matriz cuadrada. O sea, es una matriz columna nada más, ¿no? Entonces, eso en lo tocante a ese punto. Ajá. Mire, a no ser que cerremos un poco el pico, yo ni lo escucho lo que me está diciendo, ¿no? Si alguien tiene bastante que decir, puede tomar el auditorio y dar la clase él, digamos, si tiene bastante que comentar sobre esto, ¿no? Porque sería útil para todos, dime. Ahí donde dice, donde está en la matriz con uno de los autovalores de A. ¿Dónde es? Autovectores, sí, fue un error aquí, aquí hay un error en la escritura. Yo aquí quise decir los autovectores, por supuesto, no puedo poner los autovalores en una matriz, ¿no? Menos mal que se dieron cuenta, gracias. Autovectores de A, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué pasa con este ejemplo? Este ejemplo lo vimos antes, nos daba lambda igual a 4, el único autovalor de multiplicidad algebraica 2 porque era una raíz doble, pero al ver la multiplicidad geométrica vimos que era 1, ¿no? Porque había un solo autovector, ¿no? Como generador del espacio E4. Entonces quiere decir que yo no puedo generar una matriz con 2 autovectores, me falta uno, ¿verdad? Para formar la matriz y entonces la matriz no es diagonalizable por este motivo, ¿no? Vamos a ver.
Entonces, claro, quiere decir que un proceso, ¿verdad?, que permite hallar los autovalores, ¿no?, de una manera más rápida, es un proceso que permita diagonalizar una matriz, ¿no? Porque entonces al tener la matriz diagonal equivalente, nos va a quedar una matriz diagonal y entonces ya ahí quedan automáticamente descritos los autovalores, ¿no? Entonces, bueno, ahí al menos un proceso para diagonalizar matrices que es conocida como diagonalización, déjame poner, la llamada diagonalización ortogonal, ¿no?, que naturalmente podemos ver a continuación, pero para definir esta forma de diagonalizar la matriz, primero creo, fíjense, esta terminología que voy a utilizar en el teorema ya la conocemos, ¿no?, en el sentido de que ya hemos definido una matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz que es igual a la traspuesta. Entonces, si A es una matriz n por n real, simétrica, entonces, fíjense qué pasaba. En ejemplos anteriores, yo puse un ejemplo donde los autovalores eran números complejos. Bueno, el teorema está diciendo que si la matriz es simétrica, no pueden haber autovalores complejos, son todos números reales, ¿no? Esto es un punto importante para comenzar, porque entonces, en el caso de las matrices simétricas, nosotros ya tenemos garantía de que no tenemos que trabajar con números complejos, ¿no? Por otro lado, ¿no?, a ver si lo colocamos aquí mismo. Además, fíjense,